Shabbat Shalom, Lekolam, Shabbat Shalom, Umeborah, reposo, paz y bendiciones en el poderoso y maravilloso nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Elohim, nuestro Adonai. Aleluya. Hoy estamos estudiando y leyendo la parashá número 3, la porción número 3 de la Torah, parashá Lech Lecha, que se encuentra en Bereshit, Génesis, capítulo 12, versículo 1 al 17, 27, desde la comunidad judía mesiánica, Anshei Haderek, los del camino. Les saluda el rabino José Alcántara Urbina. En Bereshit, en Génesis 12:1, y dijo Yahvé a Abraham: Lech Lecha, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Lo leemos nuevamente. Y dijo Yahvé a Abraham: Lech Lecha, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Dice que el llamado de Lech Lecha, la expresión Lech Lecha, es un llamado que desarticula la seguridad humana, porque de hecho el Eterno le está diciendo a Abraham: sal de tu confort, sal de la vida que conoces. Hasta ese momento pues tenía 75 años, y Abraham pues obedece al Eterno, obedece al llamado y emprende el viaje de la emuná, el viaje de la fe. El Midrash Bereshit Rabbah 39:1 explica que Lech Lecha no solo significa ve, o ve hacia ti mismo, o sal de ti mismo. Es un llamado a descubrir la identidad que Elohim diseñó desde antes de la creación. Oiga qué poderoso. Lech Lecha es un llamado a descubrir la identidad que Elohim diseñó desde antes de la creación. Y Lech Lecha, pues, ese llamado ha sido a través de todas las generaciones, pero sabemos lo que el Eterno está haciendo en los últimos tiempos. Lo que el Eterno está restaurando en los últimos tiempos es la verdadera identidad del hebreo, el verdadero hebreo. ¿Quién es el hebreo? Dice que Abraham se le llamó por primera vez Abraham el hebreo, ¿no? En esta parashá. Entonces este es el ministerio y esta es la obra del Ruach HaKodesh y el mover del Eterno y el cumplimiento de la Torah para estos tiempos también. Es un llamado a descubrir la identidad que Elohim diseñó desde antes de la creación. Es decir, sin identidad no podemos entender el mover de la restauración de todas las cosas que el Ruach HaKodesh está operando en los últimos tiempos. Sin haber hecho un Lech Lecha, sin haber salido de la zona del confort, sin haber hecho un Lech Lecha interno, no podemos entender lo que el Ruach, lo que el Espíritu Santo está haciendo en los últimos tiempos. Es decir, para comprender la Torah, para comprender la aplicación de la Torah en todos los tiempos y precisamente en este tiempo, tenemos que hacer un Lech Lecha. Yeshua, el maestro por excelencia. Yeshua es nuestro modelo por excelencia. Yeshua es nuestro rabino por excelencia. ¿Y qué nos enseña Yeshua respecto al título de esta parashá? Respecto al Lech Lecha, ¿qué nos enseña Yeshua con el Lech Lecha que hizo Abraham? Yeshua también hizo un Lech Lecha. Vayamos a Yohanan 8:42. Juan 8:42. Mire qué poderoso. Yeshua entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Elohim, fuese Dios, ciertamente me amaríais,
porque yo de Dios he salido. ¿De dónde salió Yeshua? De Dios. Yeshua, ¿de dónde salió? De Elohim, de Dios. Porque yo de Dios he salido. Entonces Yeshua no es un hombre común. Yeshua salió de Dios. Yeshua procede de Dios, procede del Padre. Es de la misma naturaleza divina. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Entonces, Yeshua mismo, como modelo de excelencia, amados hermanos, nos enseña el Lek Lejá. Nos enseña el significado o la plenitud del significado de Lek Lejá. ¿Qué es un Lek Lejá? Yeshua salió de Dios. Lek Lejá sal. Yeshua salió de Elohim y vino a esta tierra a cumplir con la misión salvífica, con la misión redentora. Yeshua salió de Elohim, salió del cielo por amor al hombre, mostrando que el camino de la fe es obediencia y entrega. Cuando obedeces el Lek Lejá personal, entras en la dimensión donde la promesa se activa y tu vida se vuelve bendición para otros. Podemos ver el ejemplo de Abraham, el padre de la fe. Su Lek Lejá no solo fue bendición para él, su Lek Lejá no solo fue bendición para Sara, su Lek Lejá no solo fue bendición para Isaac, su Lek Lejá no solo fue bendición para Jacob, para Israel, las 12 tribus de Israel. Su Lek Lejá no solo fue de bendición para el pueblo de Israel, su Lek Lejá fue de bendición para todas las naciones de la tierra. Es decir, cuando una persona obedece el llamado del Eterno, del Lek Lejá, ¿de qué sistema te está diciendo el Eterno hoy que salgas? Te está diciendo que salgas de un sistema religioso greco-romano, de invención humana, de religiones inventadas, y te está diciendo que salgas de ahí, que salgas de ahí. Hoy conversábamos y decíamos, mucha gente pues seguidora del Mesías quiere contrarrestar en la noche de Halloween con oraciones, etcétera, pero lo vas a ver el 1 de noviembre, que se celebra según el santoral católico romano, el Día de Todos los Santos. Ya lo vas a ver preparándose con las flores para ir a enflorar el 2 de noviembre, que también es parte del calendario católico romano, el de los fieles difuntos. Y todos estos 3 días están interconectados, porque lo que hizo la Iglesia Católica fue maquillar la celebración de Halloween, de la noche de brujas, con la del 1 de noviembre y con la del 2 de noviembre. Cuando la Iglesia Católica no pudo convertir a los paganos, entonces disfrazó dicha celebración con lo del 1 de noviembre, con las actividades del 1 de noviembre y del 2 de noviembre. Entonces no puedes estar orando en la noche de Halloween para que los brujos se desactiven, o el trabajo de los brujos se desactive, y estar celebrando el Día de Todos los Santos el 1 de noviembre y luego ir a enflorar a los muertos el 2 de noviembre, cuando no es una celebración de Elohim. ¿Y qué ha estado haciendo Elohim en los últimos tiempos? Ha estado revelando su Shabbat, ha estado revelando sus solemnidades. ¿Y qué se le hace más fácil? Porque ahora hay personas que se dicen cristianos e inclusive celebran Halloween. Ya no digamos que van a ir a enflorar a los muertos el 2 de noviembre. Y se dicen cristianos y oran y ayunan y hicieron guerra espiritual anoche.
Entonces lo que se hace con la derecha se deshace con la izquierda. Porque al final el paganismo es el mismo. Entonces, ahí hay un eclesá. No puedes decir que le estás sirviendo al Dios de Israel, lo estoy poniendo como ejemplo. No puedes decir que le estás sirviendo al Dios de Israel y vas a implorar los muertos el 2 de noviembre. Puedes ir cualquier día, es que es malo ir al cementerio. No, no es que sea malo. No es malo ir al cementerio. Pero ¿por qué tiene que ser el 2 de noviembre? El día que lo dicta la Iglesia Católica Romana. Porque ese sistema, recordemos que representa a Babilonia, a Grecia, a Egipto, a todos esos grandes imperios que luego se fusionó, el paganismo se fusionó en una sola institución que es la que hoy conocemos. Entonces el Eterno le está diciendo al mundo, leja, al que obedezca, al que escuche, porque Abraham escuchaba al Eterno, el Eterno hablaba con Abraham. Creemos en Yeshua, somos creyentes en Yeshua, Yeshua mismo, y su leja, al salir de Dios mismo, procede de Dios mismo, vino de Dios mismo, y no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, vino en condición de siervo y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, muerte en el madero. Entonces, qué oportuno está Parashá en todo este acontecer, ¿no?, del paganismo mundial, y que el llamado sigue siendo el mismo al salir. Porque hay muchas personas que creen que porque están dentro de una iglesia, y siempre estoy citando ejemplos, no están dentro de un sistema que no es contrario al llamado del Eterno. O sea, para decirse hebreo significa el que cruza el río. Es decir, hay que mojarse, hay que hacer purificación, hay que hacer tevilá, hay que cruzar del otro lado de Babilonia, del otro lado de Ur Kasdim. Si eres seguidor de Yeshua, tenés que pasar del otro lado del río. Si eres hebreo, tenés que pasar del otro lado del río. ¿Estás dispuesto? Bueno, Yeshua salió de Dios, salió del cielo, vino del cielo. Y lo que se nos está pidiendo a nosotros es salir de un sistema pagano, babilónico, grecorromano, egipcio, porque todo eso está mezclado ahí, hermano. Todo eso está mezclado ahí. Todos esos antiguos sistemas están hechos una mezcla al día de hoy y se manifiestan en las religiones tradicionales. Mucha gente conoce la verdad aún dentro de las religiones tradicionales o de la religión tradicional y no saben de Egipto ni de Babilonia. ¿Sabe por qué? Porque no quieren dejar su zona de confort. Pero si eres hijo de Abraham, si eres hijo de Yeshua, porque ya pusimos el ejemplo de Yeshua en Juan 8:52, que también hizo su leja, tenés que salir de Egipto, tenés que salir de Babilonia. Es un llamado a descubrir la identidad que Elohim diseñó desde antes de la creación. Rambán comenta que este fue el inicio de la historia espiritual de la humanidad, el punto donde el hombre aprendió a confiar no en lo que ve, sino en la palabra del invisible. ¿Qué mira el hombre común, el hombre carnal? ¿En qué confía el hombre común, el hombre carnal? En lo que ve con sus ojos
físicos. Pero en Lech Lechá, el Eterno nos enseña a confiar no en lo que se ve, sino en la palabra del invisible. A confiar no en lo que se ve, sino en la palabra del invisible. Abraham se convierte así en el paradigma del creyente que obedece sin mapa, pero con promesa. ¿Cuántos tienen la promesa? Aleluya, tenemos la promesa de Abraham. Rashi enseña que el mandato implicaba una triple separación de la tierra natal, de la familia y de la casa paterna. Porque cada nivel representa un grado de arraigo emocional y dependencia humana. Elohim desarticula esas seguridades para construir un alma que confíe solo en Él. El acto de salir no es castigo, sino proceso de revelación. Para ti, Lech Lechá, será para tu bien y tu beneficio. Rashi en Génesis 12:1. El llamado divino que parece pérdida es en realidad la mayor ganancia. La libertad de depender únicamente del Creador. La libertad de depender únicamente del Creador. El Rambam enseña que la fe no se manifiesta en palabras, sino en pasos. Cada movimiento de Abraham en dirección a Canaán era un acto de confianza viva. La Torá no comienza con milagros ni con grandes victorias, sino con un simple viaje. Porque el reino de Elohim se edifica con obediencia cotidiana. El reino de Elohim se edifica con obediencia cotidiana. ¿Qué era lo que le decían los demonios a Yeshua cuando Yeshua llegaba a un lugar? Ahí viene el hacedor de milagros, ahí viene el hacedor de maravillas, ahí viene el que resucita a los muertos. No le decían eso. Yeshua, hacedor de milagros, como Él, nadie más. De maravillas, como Él, nadie más. ¿Pero qué le decían a Yeshua? Sé quién eres, el santo de Elohim. Eres el Hijo de Dios, el santo, el Kadosh de Elohim. ¿Por qué el Kadosh de Elohim? ¿Por qué el santo de Elohim? Porque su vida es el parangón de la obediencia. Es el ejemplo máximo de la obediencia y de la santidad. ¿Qué es santidad? ¿Qué significa santidad en los parámetros de la Torá? Es decir, una persona que andaba irreprensible en los mandamientos de Elohim, en los mandamientos del Eterno. Y sabemos que Yeshua, pues, es sin pecado. Al ser sin pecado, ¿qué significa? Literalmente que Yeshua sea sin pecado, que no transgredió la Torá. Primera de Juan 3:4. Ni en un solo adorno de la Torá, ni la letra más minúscula de la Torá, Yeshua la transgredió. Todo lo contrario, sino que la cumplió a cabalidad. Entonces, en la zona del confort, es posible que el Eterno se te revele a plenitud, que conozcas la revelación de Elohim a plenitud. Es muy difícil. Elohim te tiene que sacar de la zona de confort para revelarse. Lo vimos hace poco, hermanos. Dice que le digo, sal de tu tierra natal, que es una separación triple. Sal de tu tierra natal, de tu familia y de tu casa paterna. En nuestra tradición, el Lech Lechá se interpreta como una instrucción interior, salir de uno mismo, abandonar los límites del ego para caminar hacia el propósito eterno. Y mire cómo la Torah comienza con un escáner, con una
evaluación al interno de cada uno. La Torah nos va evaluando. Hay ego en nosotros, hay orgullo en nosotros, hay arrogancia en nosotros, como decíamos en el Shabbat pasado, que se señalaba tanto la Torah, la arrogancia. Hay humildad en nosotros, hay desapego en nosotros. ¿Le estás sirviendo a los hombres o le estás sirviendo a Elohim? ¿Le estás sirviendo a un sistema religioso o le estás sirviendo al Dios de Abraham? ¿Le estás sirviendo a Yeshua HaMashiach o eres servidor de una religión más? ¿Te gusta la comunidad de Ur de los Caldeos o quieres irte a encontrarte con Elohim en el desierto? Y que la palabra de Elohim, que la memra de Elohim sea tu propia guía. Porque quien se le revela a Abraham en su travesía en el desierto es la memra de Elohim, es la palabra de Elohim en forma visible, en forma de hombre. Y sabemos que la palabra de Elohim en forma visible, en forma de hombre, que es Elohim mismo, es Yeshua HaMashiach. Es decir, quien se le revela a Abraham en su travesía por el desierto es Yeshua HaMashiach. Abandonar los límites del ego para caminar hacia el propósito eterno. Y si ustedes observan, todas estas descripciones son el modelo perfecto de lo que Mashiach es. Representan el modelo perfecto de lo que Yeshua es. Cada paso de Abraham fue un sacrificio ofrecido a Elohim. Su peregrinaje físico refleja un proceso espiritual: morir a la identidad anterior para renacer en el pacto. El justo no solo deja un lugar, deja un yo. Y en ese vacío el Ruach, el Espíritu, llena con visión. Cuando Abraham erige altares en Siquem y Betel, Génesis 12, 7, 8, establece el principio de que cada transición guiada por Dios debe sellarse con adoración. Cada transición guiada por Dios debe sellarse con adoración. Solo estamos en la introducción de esta parashá, hermanos. Ur de los Caldeos simboliza el sistema de idolatría. Ur de los Caldeos simboliza el sistema de idolatría. ¿Quién no sabe qué es idolatría el día de hoy? El 99.99%, creo yo, del mundo sabe lo que significa idolatría. Aunque se la quieran esquivar, no, es que tener imágenes no es idolatría, no, idolatría es idolatría, de acuerdo a la Torah. Entonces, si estás en idolatría, estás en Ur de los Caldeos. Si estás con el domingo, idolatrando el domingo, estás en Ur de los Caldeos. Si no conoces la celebración de las solemnidades, no estás de lleno metido en la celebración de las solemnidades, de las 7 solemnidades del Eterno, de las fiestas del Eterno, Levítico 23, si no celebras esa fiesta y en lugar estás implorando a los muertos el 2 de noviembre, de acuerdo a un calendario que es pagano, entonces estás en idolatría. O si estás celebrando Halloween y yendo a la iglesia, porque hoy hay cristianos modernos, se dicen ser cristianos y celebran Halloween. Y ese ya es el colmo de los colmos, ¿no? Y hasta salen en las redes y dicen, es que es para evangelizar, es que es para predicar a Jesús, para que conozcan a Jesús. Cerremos comillas, cerremos corchetes, cerremos paréntesis y puntos suspensivos. Ur de los Caldeos simboliza el sistema de idolatría.
el sistema de idolatría, es decir, es un sistema que es contrario a la Torá. Ur de los caldeos simboliza comodidad, control humano. Canaán, la tierra de la promesa, representa la dependencia total de Elohim. El que abandona la idolatría por la fe en el Altísimo es contado como si hubiese creado el mundo de nuevo, según el pensamiento judío. Abraham, por su obediencia, restaura el propósito original del hombre. Abraham, por su obediencia, restaura el propósito original del hombre: caminar con Dios sin intermediarios falsos. En su viaje se revela el modelo de emuná caminante, de fe caminante. La fe que avanza sin certeza sensorial, pero con dirección divina. Hoy el llamado del Lech Lechá sigue resonando. El Eterno continúa pidiendo que salgamos de sistemas religiosos vacíos, de dependencias emocionales. Hola. 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 De estructuras de comodidad espiritual para entrar en la tierra de la obediencia y la promesa. ¿De quién dependes tú? Dependes del Elohim de Abraham. Todos te pueden abandonar, todos te pueden dejar, pero el Elohim de Abraham no te va a dejar. Si el Elohim de Abraham te llamó, Él no te va a dejar donde quiera que tú vayas. Amén, hermanos. Amén. Aleluya. Para entrar en la tierra de obediencia y la promesa. La fe hebrea es dinámica. No se vive sentado, sino caminando. Cada prueba, cada cambio, cada ruptura puede ser una versión moderna de este mandato original. No es retroceso, es ascenso. El Talmud, Avot 5.3, enseña que Abraham fue probado 10 veces y las superó todas. Y por ello se convirtió en el padre de la fe. Quien aprende a salir con Dios hereda la tierra del propósito. Hay un dato interesante en la vida de Abraham, que nació en el año 1948, después de la expulsión de Adán del huerto del Edén. 1948 años. Y pues ya todos relacionan esa fecha, ¿verdad? Hay dos 1948 importantes en el cumplimiento de las profecías. 1948, año del nacimiento de Abraham, y 1948, el año que se reconoce a Israel en su tierra ancestral. ¿Qué dice Yeshua con respecto a este Lech Lechá? ¿Cuál es la enseñanza de Yeshua? Dice Mateo 16:24: si alguno viniera en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aleluya. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El creyente en Yeshua es llamado a ser itinerante espiritual, a salir del sistema del mundo, del pensamiento egocéntrico, y caminar como peregrino hacia la ciudad celestial. ¿Puede tener un creyente en Yeshua ego inflado? ¿Se puede descuidar en ese sentido? Lo vemos una y otra vez. Pero el llamado es ese: a salir del sistema del mundo, del pensamiento egocéntrico, y caminar como peregrino hacia la ciudad celestial. Hebreos 11:10. Vamos a ver qué nos dice Hebreos 11:10. Mire cómo esta parashá, Lech Lechá, el mensaje, el significado de esta parashá Lech Lechá, lo encontramos
en el cumplimiento de Yeshua HaMashiach. Vamos a leer desde el 11:8 de Hebreos. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y salió sin saber a dónde iba. 4000 años después, ¿qué hacemos para ir a un lugar que no conocemos? Activamos el GPS, el GPS, vemos en el mapa una y varias veces. Dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Por eso, como hemos dicho en esta misma enseñanza en años anteriores, no solo cantar que somos hijos de Abraham y que Abraham tiene muchos hijos, sino es replicar la conducta de Abraham. Es decir, el corito bonito, cantar el corito bonito, pero replicar la fe de Abraham, la conducta de Abraham. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios, es Elohim. Dice que Abraham erigió altares en cada etapa del camino. Shalom. De decir Génesis 12 del 7 al 8. Vemos el comportamiento de Abraham, que al lugar donde él llegaba, él siempre levantaba un altar a Elohim, marcando que su viaje no solo era físico, sino espiritual, cultural. Su vida era un altar. Así también el discípulo de Mashiach edifica un altar en su corazón, donde el fuego del Ruach, del Espíritu, no se apaga. ¿Dónde está el altar en nosotros, amados hermanos? Está en nuestro corazón. Romanos 12 del 1 al 2. ¿Saben qué dice Romanos 12 del 1 al 2? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Elohim que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. Este siglo que está haciendo ahorita, preparando las flores para enflorar a los muertos el 2 de noviembre, en el culto grecorromano. Entonces los hijos de Abraham no tienen que estar enredados en eso, en lo absoluto. Están los otros días del año para acordarse de los difuntos y poder visitar el cementerio, pero evite esa fecha para no mezclarse o para no mezclar con ese ambiente y con esa connotación pagana. Dice, Yeshua cumple en plenitud el Lech Lechá como el segundo Adán, pues descendió del cielo. Filipenses 2, 6 al 8, como mencionábamos anteriormente, para abrirnos el camino de regreso al Abacadosh.
Ahora veamos Bereshit, Génesis. Siempre en el capítulo 12. Bereshit, Génesis 12:10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Entonces, ¿cómo se cumple en Yeshua y proféticamente este descenso de Abraham a Egipto? Dice que el descenso de Abraham a Egipto prefigura el futuro exilio de Israel. De Génesis 46, 3 al 4. Descendieron a Egipto por causa del hambre. Y al igual que Abraham, Israel saldría con grandes riquezas. Shemot, Éxodo 12, 35, 36. Este ciclo de descenso, prueba y redención es el patrón profético de toda la historia bíblica. Este ciclo, descenso, prueba y redención. Entonces, cuando alguien se pregunte ¿por qué paso por tantas pruebas? ¿Por qué paso por tantos descensos? ¿Por qué paso por tantos problemas? ¿Por qué paso por tantos procesos? Ese es el patrón de la Torá. Ahí está la respuesta. Ni los grandes profetas, los grandes patriarcas, estamos siguiendo la historia de Abraham, no estuvieron exentos de pasar por situaciones difíciles. El patrón es descenso, prueba y redención. Es decir, para que el Eterno te exalte, te tiene que pasar por la prueba. Pero los de la teología de la prosperidad hoy no te enseñan que tienes que pasar por la prueba y que tienes que pasar por el proceso. Y para que el Eterno te bendiga, tenés que pasar por la prueba y tenés que pasar por el proceso. Tenés que descender a Egipto. Así Abraham descendió a Egipto. Pero hubo hambre en el país y descendió Abraham a Egipto para peregrinar allá, pues la hambruna era severa en el país. Dice que el descenso físico a Egipto, símbolo del exilio y de la dependencia humana. El descenso físico a Egipto es el símbolo del exilio y la dependencia humana. El hombre común, ¿de quién depende? Depende de otro hombre. Pero el hombre espiritual, el hombre de Torah, ¿de quién depende? El hombre de fe, el hombre de Emuná, depende de Elohim, de Dios, del Eterno. El retorno espiritual a Betel, símbolo del altar, y la comunión restaurada con Dios. Es decir, fuera de Dios no vas a encontrar nada. Puedes descender a Egipto, pero tenés que regresar a Betel. Betel, recuerda que significa casa de Dios. Hay personas que en su caminar espiritual viven dependiendo de Dios. Ore por mí, ayune por mí, pida por mí. Y es cierto, como creyentes podemos pedir oración. Tenemos que ser también sencillos y humildes, de que si necesitamos que otro ore por nosotros, pues pedimos oración. Pero no dependamos solamente de la oración de otro y de la búsqueda de otro. Y hay personas que se acostumbran en toda su vida espiritual que el otro tiene que orar por él, el otro tiene que ayunar por él, el otro tiene que hacer vigilia por él. ¿Y tu altar? ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está tu Betel? Y tu Betel, tienes que tener un altar. Hola, Shabbat Shalom. Tenés que tener un altar, tenés que tener un Betel. No puedes depender de los hombres, no puedes depender de Egipto, no puedes depender de lo material. La dependencia es
de Elohim que suple todas las cosas espirituales, físicas, materiales, etcétera. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. El retorno espiritual a Betel, símbolo del altar, y la comunión restaurada con Dios. Abraham regresa al punto donde antes había invocado el nombre del Eterno, el altar entre Betel y Ai, como si el alma recordara su lugar de origen después de una prueba. Aleluya. En el capítulo 13 vemos el regreso de Abraham a Betel. Leemos del 1 al 4. Bereshit, Génesis 13, del 1 al 4. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Inclusive, esta separación con Lot es otro tema de enseñanza. Dios te va a quitar a personas en el camino. Levante la mano a cuántos Dios les ha quitado personas en el camino. Porque también es un propósito de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿De quién dependemos nosotros? ¿De la amistad? ¿De los demás hermanos? ¿Del que lo te quitó en el camino? ¿Que creíste que era tu amigo, tu hermano, tu pariente, tu sobrino, tu primo, tu tío? Sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai, al lugar del altar, al lugar del altar, al lugar del altar, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Yahvé. Este ciclo de censo, prueba y redención es el patrón profético de toda la historia bíblica. La emuná, fe, no se forja en los altares de paz, sino en los descensos, donde parece que el Eterno se oculta. Yeshua también experimentó este mismo patrón. De Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11:1. Mateo 2:15. ¿Qué dice Mateo 2:15? Él hace referencia a la misma profecía. Para que se cumpliese, dice la profecía, de Egipto llamé a mi hijo. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo Yahvé por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Como Abraham, Yeshua desciende al mundo, al Egipto espiritual, para redimirnos y elevarnos nuevamente al altar del Padre. Entonces, hemos escuchado cualquier cantidad de enseñanzas sobre Yosef, que es un prototipo de Yeshua, de Noah, que es un prototipo de Yeshua, de Moshe, que es un prototipo de Yeshua, pero aquí estamos viendo también que Abraham es un prototipo también de Yeshua, del Mashiach. Es decir, todos los movimientos
que él hace. Todos los movimientos que están descritos en la Torá tienen un propósito de enseñanza. Cada creyente pasa su propio Egipto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Una temporada de crisis, escasez, miedo, donde parece más fácil confiar en los recursos humanos que en la promesa divina. Abraham, aunque temió, fue guardado por la gracia, que es el del Eterno. El resultado no fue su ruina, sino su crecimiento. Dios usa incluso nuestros descensos para multiplicar nuestra fe y prepararnos para un nuevo altar. ¿Cuántos hemos visto la mano de Elohim en Egipto? En los procesos de prueba difíciles, de escasez, etc. Donde parece que el mundo se va a acabar. Es donde más vemos la mano poderosa de Elohim. Aleluya. Cuando Abraham regresa a Betel, no regresa igual, regresa transformado. Y volvió por sus jornadas desde Egipto hasta Betel, al lugar donde había estado su tienda al principio. Y allí invocó el nombre de Yahvé. Pero mire lo que dice el Targum de Onkelos, que es la traducción aramea clásica. Y allí Abraham oró en el nombre de la membra de Yahvé. Ubsleita van Abraham beshum membra de Yahvé. Y allí Abraham oró en el nombre de la membra de Yahvé. ¿Quién es la membra de Yahvé? Es la imagen visible de Elohim, es la palabra visible de Elohim, es Yeshua HaMashiach. Y allí Abraham oró en el nombre de Yeshua. Abraham oraba en el nombre de Yeshua, lo dice la Torá. Que Abraham oraba en el nombre de la membra de Yahvé. Mire qué poderosa es esta paracha, amados hermanos. Cómo se establecen los principios mesiánicos. Vimos ya desde Bereshit que está Yeshua presente en la creación como Elohim creador, y vemos esa relación personal de Abraham con Yeshua. En los procesos difíciles está Yeshua. En los procesos difíciles de Abraham está Yeshua presente. En los descensos de Abraham está Yeshua presente. Cuando Abraham descendió a Egipto, estaba Yeshua. Estaba presente. Y Abraham desciende temeroso. Y dice, había una gran hambruna en aquella tierra. Y dice Abraham a su esposa, no digas que eres mi esposa, di que es mi hermana, porque cuando miren tu belleza me van a matar. Dice que cuando vieron los siervos de Faraón la belleza de Saraí en ese momento, Sara, entonces lo dieron a conocer a Faraón, y Faraón la llevó al palacio, y Elohim no permitió que Faraón tocara a Sara. ¿Qué Elohim fue el que no permitió que Faraón tocara a Sara? Yeshua. 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 ¿Qué Elohim fue el que permitió que Abraham fuera a Egipto? ¿Y con qué propósito? Es decir, vas a ir a Egipto, vas a pasar por la prueba, vas a pasar por la situación difícil, pero es un propósito para bendecir. Porque de allí Abraham salió bendecido. Vamos a volver a leerlo. Si se estaba durmiendo en el momento de la lectura de la paracha. Porque estas promesas de Abraham están activadas sobre nosotros. Porque nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros tenemos la fe de Abraham. Sal, le dijo, y ve las estrellas y las puedes contar. Así será tu descendencia, le dijo Elohim. En el 12:16, mire lo que hizo Faraón después que regresó a Sara a Abraham. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas. ¿Por causa de quién hizo bien Faraón a Abraham? Por causa de Sara.
Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas, camellos. Mas Yahvé hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Cuando alguien se mete contigo, ¿con quién es que se mete a problemas? Con el Dios de Abraham. No te preocupes, no te defiendas, deja que el Elohim de Abraham te defienda. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? Porque no me declaraste que era tu mujer, porque dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. ¿Cuál fue el propósito de descender a Egipto? ¿Para qué descendió Abraham a Egipto? Para bendecirlo económica y materialmente. Salió rico de Egipto. ¿Cuál fue el propósito de que Israel, ya lo mencionamos, que es el mismo patrón, de que el pueblo de Israel, la descendencia de Abraham, descendiera de Egipto? ¿Con qué propósito? Para enriquecerlo. ¿Tenía derecho Israel de salir rico de Egipto? Tenía derecho por los años de esclavitud, por la dura esclavitud, y los amargaron con dura servidumbre. Entonces fue un despojo legal de Egipto, es decir, tenemos de por medio un despojo legal de Egipto. Aleluya. Porque este es el patrón de la Torá, y la Torá es palabra viva. Y allí Abraham oró en el nombre de la Memra de Yahvé, que es lo que dice Bereshit 13:4, es decir, la paráfrasis aramea, eso es el Targum, es una paráfrasis en arameo del original de la Torá. Dice que Abraham invocó en el nombre de la Memra, y ya hemos estudiado qué es la Memra, ¿verdad? Detalladamente, y por Yohanan 1:1, por Juan 1:1, en el principio era el verbo, la palabra Memra, Milta, y la palabra, el verbo Milta, era Dios, Elohim, y la palabra verbo Milta estaba con Elohim, y era Elohim. Entonces oró en el nombre de Yeshua, oró en el nombre de la Memra. La Memra es la manifestación activa y personal del Eterno en el mundo, por el cual Él se revela, crea y se comunica con el hombre. Esto es poderoso, hermano. Yo diría que esto es como el corazón de esta paracha, porque es la revelación de Yeshua. Te viene diciendo que Yeshua hizo un eglejá, que Yeshua salió de Dios, que Yeshua vino de Dios, que Yeshua descendió del cielo para salvarnos, para regresarnos al Padre, que Yeshua vino a Egipto para derrotar a Egipto. Porque recordemos que Él es el Cordero de Pesach, que se sacrificó en Pesach, un cordero. Se untaron las puertas de los dinteles de la casa de los israelitas en Goshen. Los primogénitos de los egipcios fueron heridos, fueron muertos en Pesach. Pero en las casas de los israelitas no hubo muerte, porque tenían la sangre en los dinteles de las puertas. Entonces, Yeshua es el que derrota a Egipto. Mitzrayim significa trabas, dificultades, pruebas, procesos. Eso es lo que es Mitzrayim. Tenemos que pasar nuestros propios Mitzrayim, sí, pero todo tiene un propósito. No es para que te mueras en Mitzrayim, es para prosperarte, para bendecirte en todas las áreas. Es para cambiar tu enfoque, pero regresa a Betel siempre. Mantén tu Betel, mantén tu altar encendido. Mantén tu lámpara encendida. Mantén el fuego encendido del altar. Porque somos hijos de Abraham. Si eres hijo de Abraham, eres hombre y mujer de altar. Hola. Si eres hijo de Abraham, eres hombre
mujer de oración. Aleluya. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. Así cuando Abraham invoca el nombre de Yahvé, según el Targum, realmente se relaciona con la Memra, la palabra viviente, que más tarde el Evangelio de Yohanan Juan lo identifica con Yeshua. El altar de Abraham entre Betel, casa de Dios, y Jai, ruina, representa el lugar intermedio entre el cielo y la tierra, donde la Memra actúa como puente de restauración. Aleluya. Allí Abraham no solo invoca, sino experimenta la presencia de Yahvé a través de la palabra de bien. Esto enseña que el altar que dejamos no se destruye, nos espera. Yeshua nos llama a este mismo retorno. Apocalipsis 2.5, acuérdate de dónde has caído, arrepiéntete, haz Teshuvá y haz las primeras obras. ¿Cuáles son esas primeras obras que estamos hablando? De levantar ese altar, de mantener ese altar. Recuerda que el Shabbat es un altar en el tiempo. Recuerda que las solemnidades es un altar en el tiempo. Recuerda que la comunión personal viva, diaria, es un altar en el tiempo. ¿Cómo se levanta el altar? ¿Cuál es el fundamento del altar? Son las 12 piedras, que son las 12 tribus de Israel. Yeshua, como la Memra hecha carne, es la manifestación visible del mismo Dios que Abraham adoró en Betel. En él se cumple el misterio del altar. Tema de enseñanza, otro tema de enseñanza, el misterio del altar. De Yeshua, Hamashiach. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Recordemos que el altar en el Mishkan, en el tabernáculo, tipifica la obra redentora de Yeshua, el sacrificio de Yeshua. Recordemos la enseñanza del Mishkan, del tabernáculo. Cada mobiliario del templo representa a Yeshua Hamashiach. Cuando nuestra fe desciende a Egipto, al miedo, la duda o la confusión, el Eterno no nos abandona. Aún en los descensos, Él está obrando una redención mayor. Como Abraham, debemos volver al altar, al lugar donde su nombre fue invocado por primera vez en nuestro corazón. Yeshua, el verdadero altar viviente, nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:29. La segunda leyá nos enseña que el descenso precede a la elevación. Abraham baja a Egipto, pero regresa con mayor gloria y fe. Así también el alma que ha pasado por la oscuridad puede volver a la luz con un fuego más puro. Este altar es el punto donde termina el exilio interior y comienza la verdadera adoración. Ahora vayamos a la cuarta leyá, que es el encuentro de Abraham con Melquisedec. El encuentro de Abraham con Melquisedec. Melquisedec, el misterioso sacerdote de Elohim. Génesis 14, 18 al 19. Entonces Melquisedec, rey de Shalem y sacerdote del Elohim Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Versículo 20.
Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Quién es este misterioso personaje, este misterioso sacerdote que ofrece a Abraham pan y vino? ¿Qué representa el sacerdocio de Melquisedec? ¿Por qué presenta estos elementos? Miremos lo que dice Lucas 22, 19, 20. En el Corbán Hagigá, en la cena antes de que Yeshua fuera entregado. Y tomando pan y vino les dio diciendo: esto es mi cuerpo y mi sangre del pacto. Esto es mi cuerpo y mi sangre del pacto. Es decir, hay una alusión mesiánica en el capítulo 14, 18 al 20 de Bereshit. De Génesis. Está profetizando el nuevo pacto. Está profetizando la manifestación del Mesías. Melquisedec era un título antiguo para el gobernante de Shalem. Shalem es la actual Jerusalén. Es decir, el gobernante de Shalem en la antigüedad recibía el título de Melquisedec. Malki significa mi rey y Sedec significa justicia, es decir, rey de justicia. Representa el reinado celestial de justicia y paz. El reinado de Melquisedec representa el reinado de justicia y de paz. Miremos algunos comentarios de la tradición respecto a este encuentro con este personaje misterioso. Este encuentro con Melquisedec se da después de la liberación de Lot, el sobrino de Abraham. Abraham libertó a su sobrino. Vamos a ver todo el lenguaje profético acá, hermanos, en esta lectura del capítulo 14. El Rambam resalta que Abraham no solo liberó a Lot, sino también a otros pueblos oprimidos, demostrando que su compasión trascendía los lazos familiares. Su fe tenía alcance universal, reflejando la misión mesiánica, ser bendición para todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Así también en Midrash Tanhumá Leg Lecha 8 explica que Abraham restauró el orden del mundo al rescatar a los cautivos, pues su victoria prefiguraba la redención futura. Esto también es una tipología de Yeshua. Y recuerda que Yeshua en Mateo 24 también dice: será como en los días de Lot. Entonces estamos también hablando de la segunda venida de Yeshua. Estamos también hablando de las señales de la segunda venida de Yeshua. Explica que Abraham restauró el orden del mundo al rescatar a los cautivos, pues su victoria prefiguraba la redención futura, cuando Israel sería instrumento de liberación para las naciones. Y recordemos que el instrumento por excelencia de Israel para liberar a las naciones es a través de Yeshua HaMashiach,
Cuando Abraham regresa triunfante, aparece una figura misteriosa, Malquisedec, rey de Shalem, identificado por los sabios con Shem, hijo de Noah. Estamos viendo todas las aplicaciones e interpretaciones posibles para el texto. El Targum Yonatán y el Midrash Rabbah 43.6 interpreta que Malquisedec bendice a Abraham reconociendo su misión sacerdotal. Él era rey y sacerdote, uniendo los dos roles que más tarde estarían separados en Israel, pero que hoy en el nuevo pacto están unidos. ¿Quién es el que oficia estos dos roles? ¿Quién es el que oficia en Israel estos dos roles? ¿Cómo se llama el que oficia estos dos roles en Israel? Yeshua, uno de los dos roles de rey y sacerdote. La realeza de David y el sacerdocio de Aarón. Rambam señala que en este encuentro se anticipa el ideal mesiánico. Oigan, esta es interpretación tradicional. En este encuentro se anticipa el ideal mesiánico, donde ambos ministerios se integran en uno solo, como lo profetiza Zacarías 6:13. Esto es de danzar de alegría, hermanos. Por la revelación de Yeshua que hay en este personaje misterioso. Zacarías 6:13 dice: Él edificará el templo de Yahvé, Él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz entre ambos, y se sentará como sacerdote sobre su trono. La bendición de Malquisedec dice: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Génesis 14:19. Este reconocimiento eleva espiritualmente a Abraham, confirmándolo como canal de bendición universal. No fue la guerra lo que lo engrandeció, sino su humildad. Oigamos, siervos del Eterno, no fue la guerra lo que lo engrandeció, sino su humildad. ¿Qué es lo que nos va a engrandecer como hijos de Abraham? La humildad. Sigue recalcando el Eterno y su disposición a reconocer la soberanía divina. Por eso en el versículo siguiente Abraham entrega los diezmos a Malquisedec, anticipando el principio del maaser, del diezmo, como acto de gratitud y consagración. El Talmud Sotá 10b comenta que Abraham, después de la victoria, rechazó las riquezas del rey de Sodoma para no comprometer su integridad. ¿Cuántos creyentes o disque creyentes hubieran aceptado esa riqueza? Los creyentes modernos del día de hoy, ¿será que hubieran rechazado esa riqueza? Pero dice que Abraham las rechazó. No tomaré ni un hilo ni una correa del zapato. Su fe no buscaba recompensa humana. Su fe no buscaba recompensa humana. Aquí el texto nos enseña que la victoria espiritual se completa con la pureza de intención. Muchos pueden ganar batallas, pero pocos conservan el corazón limpio después de triunfar. Oiga, amados hermanos, muchos pueden ganar batallas, pero pocos conservan el corazón limpio después de triunfar. ¿Cuántos son hijos de Abraham? ¿Cuántos se saben el corito? Abraham tiene muchos hijos.
Pero ¿cuántos estamos imitando la conducta de Abraham? Abraham demuestra que el mayor triunfo no es conquistar enemigos, sino dominar el propio deseo de lucro y reconocimiento. Lo voy a volver a leer. Abraham demuestra que el mayor triunfo no es conquistar enemigos, sino dominar el propio deseo de lucro y reconocimiento. En esta línea 4 del Eglejá nos llama a recordar que la fe sin justicia es religión muerta. La espiritualidad verdadera se expresa en defender al débil, liberar al oprimido y rechazar las ganancias injustas. Así como Abraham no dudó en arriesgarlo todo por rescatar vidas, también nosotros somos llamados a actuar en favor de los cautivos del pecado, del miedo y de la desesperanza. Ser hijos de Abraham significa vivir con una fe que no se esconde detrás de la oración, sino que se encarna en la justicia y el servicio. Solo así Melquisedec, el símbolo de la realeza y el sacerdocio eterno, podrá bendecirnos como canales en el reino sobre la tierra. Aleluya. El pan y el vino de Melquisedec presenta no son casuales, son símbolos proféticos del pacto y de la redención que serían revelados en el Mashiach Yeshua. Ya lo leímos, Lucas 22, 19, 20, tomando pan y vino, les dio diciendo: este es mi cuerpo y mi sangre del nuevo pacto. Así como Melquisedec bendijo a Abraham con pan y vino después de la victoria, Yeshua bendice a sus discípulos después de su victoria sobre el pecado y la muerte. El altar de Shalem se convierte en figura del altar celestial, donde el Cordero es exaltado. La verdadera guerra espiritual no termina con la espada, sino con la mesa del pacto. Abraham muestra aquí el carácter de siervo rey, lucha por justicia, no por ambición. Cuando el rey de Sodoma le ofrece riquezas, él responde: he alzado mi mano a Yahvé, el león, que no tomaré nada de ti. Versículo 22-23 de Génesis 14. Esto enseña un principio poderoso: el que ha sido bendecido por el rey de justicia no necesita el oro de Sodoma. En la vida espiritual, muchos combates no se ganan con fuerza, sino con integridad. La fe auténtica no solo vence enemigos, sino también tentaciones disfrazadas de recompensa. Abraham sabía que su victoria venía de Dios, no de alianzas humanas. Por eso recibe la bendición de Melquisedec, no del rey de Sodoma. Muchos quieren la bendición del rey de Sodoma, oro, plata, lo material, pero rechazan la bendición de Melquisedec. Cada creyente debe decidir ser bendecido por el rey de justicia, Melquisedec, o recompensado por el rey de Sodoma. El Midrash HaSodí Eklejá 86b revela que Melquisedec es una manifestación de la luz divina del Mashiach. Su nombre combina Melech, Mem, Lamed, Kaf, Sofit, rey, y Sedek, Sade, Dalet y Kaf, Kuf, Sofit, justicia, los dos atributos mesiánicos. Su nombre combina Melech, rey, y justicia, los dos atributos mesiánicos. En los escritos del segundo templo, estoy ya finalizando, si no avanzo pues no cerramos con el tema. En los escritos del segundo templo, especialmente en los rollos de Qumran 11, Q 13, Melquisedec, este personaje aparece como una figura celestial que libera a los justos y proclama el jubileo eterno. El Midrash Tanjumá añade: Melquisedec ofreció pan y vino para bendecir el mundo, anticipando la ofrenda en los días del Mashiach. Es decir, nosotros tenemos hasta el día de hoy, cuando celebramos la cena de Yahvé, lo hacemos con matzá, con pan y con vino, así como lo presentó Melquisedec a Abraham.
En el plano oculto, esta escena es una teofanía mesiánica. Bueno, aunque históricamente se dice que era un gobernante de Shalem, de Jerusalén, el que poseía el título de Malquisedec, y fue con el que Abraham se encontró en esta narrativa de Bereshit, de Génesis 14. Tipológicamente, en la tipología mesiánica, en la profecía mesiánica, este Malquisedec estaba representando al Malquisedec por excelencia, porque Yeshua es sacerdote para siempre según el orden de Malquisedec. Es decir, el título Malquisedec era un orden, pero el que ostenta, el mayor personaje que ostenta este título es Yeshua. Por eso dice, eres sacerdote para siempre según el orden de Malquisedec. Entonces, tenemos a Aarón, por ejemplo. Cuando Aarón vestía toda la indumentaria del Cohen Gadol, el efod, el pectoral, la sombrera, las 12 piedras preciosas, ¿a quién estaba tipificando? A Yeshua, Hamashiach. Y el ministerio de Yeshua, Hamashiach, como Cohen Gadol. Entonces, cuando este gobernante, muchos dicen que fue Shem, con el que se encontró Abraham, cuando este gobernante que portaba el título, que ostentaba el título de Malquisedec, salió a recibir a Abraham y le ofreció pan y vino, entonces no fue propiamente con ese personaje humano con el que se encuentra Abraham, sino a quien representaba, que era el personaje divino, que es Yeshua Hamashiach. Por eso es que hay una cierta confusión con quién en realidad se encontró Abraham, bueno, con ambos, con ese personaje histórico, pero que en su plenitud de ese Sod Hamashiach, de ese misterio del Mashiach, a quien representaba ese personaje histórico, era propiamente a Yeshua Hamashiach. Por eso este plano oculto, esta escena es una teofanía mesiánica. Abraham se encuentra con la Menra, con la palabra viva del Eterno, revestida de realeza y sacerdocio. Por eso Hebreos 7:3 dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, hecho semejante al Hijo de Dios, permanece para siempre. En cada creyente hay una guerra interior. 4 reinos de egoísmo, duda, temor y deseo que deben ser conquistados. Cuando el alma vence por la fe, aparece el Malquisedec interno. Mire cómo se aplica la Torah, amados hermanos. La voz del Ruach, del Espíritu, que bendice con pan, palabra. El pan es la palabra, amén. Y el vino, el Ruach, el Espíritu. Yeshua, como Rey de justicia y Rey de Shalom, nos invita a su mesa después de cada batalla. ¿Cuántos dicen, bendito sea Yeshua? Bendito sea Yeshua. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. El pan y el vino de la comunión son hoy lo que fueron para Abraham, una bendición celestial después del combate. En esta cuarta aliyá, Abraham nos enseña que la verdadera grandeza no se mide por las guerras ganadas, sino por a quién entregas el diezmo de tu victoria. Lot representa la carne que se pierde en Sodoma. Abraham representa la fe que busca justicia. Y Malquisedec representa al Rey eterno que bendice a los vencedores espirituales. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Bereshit, Génesis 14:20. La bendición viene cuando reconoces que tu victoria no fue por tu espada, sino por el Rey de justicia que pelea por ti. Nos ponemos de pie, de gracias al Rey de justicia.
porque Él nos ha hecho partícipes de todos estos tesoros espirituales, hermano. En este lugar hemos comido de la mesa de Yeshua. ¿Cuántos se gozan por ese privilegio? En este lugar hemos comido del pan y hemos bebido del vino, del cuerpo y de la sangre de Yeshua. Ahí donde estás, solo dale gracias, levanta tus manos y dale gracias por tu victoria. Dale gracias porque Él es tu Rey de justicia. Dale gracias por esa victoria espiritual. Porque en medio de tus Egiptos, de tus pruebas, de tus aflicciones, de tus tribulaciones, de tus persecuciones, de tus situaciones difíciles, ahí ha estado Yeshua. Allí ha estado presente Yeshua y Él te lleva a un ascenso vertiginoso, de regreso a ese punto de contacto espiritual, de regreso a ese altar de alabanza, a ese altar de adoración, porque Él te ha estado preparando en medio de ese proceso para poder libertar a Lot y a todos los demás que se encuentran con él. Y después de esa batalla, después de esa preparación de esa batalla, y después de esa batalla, nos vamos a encontrar, vamos a tener un encuentro con Yeshua. O ya tuvimos ese encuentro con Melquisedec, hemos tenido ese encuentro con Melquisedec, ese rey que nos restituye, ese rey de justicia que nos ha sentado a su mesa, ese rey que nos ha dado a comer de su cuerpo y que nos ha dado a beber de su sangre. Son tantos privilegios, amados hermanos, son tantos privilegios del reino que solo nos resta estar agradecidos con Yeshua. Hoy podemos saber que Él no nos ha dejado, que todo ha tenido un propósito. A una prueba más dura, a una prueba más difícil, ha tenido un propósito eterno. No un propósito temporal, sino un propósito eterno. Ha tratado contigo, ha tratado con cada uno de nosotros para ser instrumentos de bendición. Esa bendición de Abraham, para ser instrumentos de liberación a otros que están esclavizados por el rey de Sodoma, a otros que están esclavizados por los reyes de la llanura, a otros que están esclavizados por el mundo material. Aleluya. Gracias, Padre, por enseñarnos tanto. Gracias, Abacados, por sacarnos de Egipto, por sacarnos de Ur-Kasdim, de Babilonia, por sacarnos del sistema religioso. Te servimos a ti. El mundo está corriendo tras sus vanidades, hoy está enloquecido corriendo tras sus vanidades, pero nosotros estamos en el Shabbat eterno. Nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Yeshua HaMashiach. Nosotros estamos degustando del banquete celestial, del banquete espiritual, aleluya, porque cuando estudiamos su Torah, Él nos alimenta, y es un arma espiritual, aleluya. Es un arma espiritual. Cuando celebramos el Shabbat es un arma espiritual que desarticula las obras del enemigo, aleluya, en el nombre de Yeshua, en el nombre poderoso de Yeshua. Gracias, oh Rey de la luz. Gracias, Rey de la luz, Rey de la justicia, Rey de Shalem, Rey de paz. Tú eres Melquisedec, tú eres sacerdote para siempre, Yeshua. Tú eres sacerdote para siempre, Yeshua, según el orden de Melquisedec. Tú eres el Dios de la vida. Tú eres el Dios que venció la muerte. Tú eres el Dios que venció las tinieblas. Tú eres el Dios que venció a los principados, a los gobernadores de las tinieblas de este siglo y los exhibió públicamente
triunfando sobre ellos en el madero. Gracias, Yeshua, porque tu victoria es la nuestra. Gracias, Yeshua, porque si tú venciste la muerte, nosotros también somos más que vencedores. En el nombre de Yeshua, te damos honra, te damos gloria, te damos alabanza y te damos adoración en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya. Baruch Hashem. Yeshua Hay. Yeshua vive. Yeshua vive. Yeshua vive. Aleluya. Nos despedimos de esta transmisión en el nombre de Yeshua HaMashiach, deseándole Shabbat Tov. Buena semana.